bien, continuando con el módulo 11 y la variabilidad en el sistema de pavimentos, vamos a dar inicio a conocer acerca de los contenidos que tiene este módulo y pues que serán el tema principal. Primero saber la teoría para iniciar los modelos de manera práctica en el software. Comencemos. Bien, conociendo el contenido y los ejemplos de la variabilidad que afecta a los pavimentos, la variabilidad del comportamiento que se tiene en el pavimento, las propiedades de los suelos de la subrasante y los espesores en las capas de pavimento. ¿Qué importancia tienen estos en la compactación de las capas inferiores? ¿Cómo es importante conocer sobre los parámetros de mezcla, los de tránsito, los del pavimento construido y los sistemas de pavimentación? Pues bien, empecemos conociendo las definiciones de cada uno de estos pavimentos. Este es un sinónimo de la variabilidad y pues que es inevitable y su magnitud tiene ciertos parámetros en los asuntos de la ingeniería de pavimentos, el desarrollo de las guías de diseño, los estudios de diseño, especificaciones de construcción, el control sobre esta construcción y el comportamiento que tiene este pavimento en el servicio. Comencemos conociendo acerca de los ejemplos de la variabilidad que afecta a los pavimentos. ¿Cuál es el principal? Pues bien, acá podemos encontrar los errores que se tenían en tránsito de las carreteras de la red vial en Colombia y cuánto era lo que se garantizaba según los estudios y cuánto fue lo que realmente se logró al momento de tenerse en el comportamiento real. Podemos encontrar acá todo lo que son las variaciones de resistencia a compresión de los pavimentos rígidos, ¿de acuerdo? La variabilidad en el comportamiento del pavimento tiene varios factores que generan que esto sea así. ¿Por qué? Porque la incertidumbre en los datos de diseño, la variabilidad del comportamiento pues, de las propiedades físicas de los materiales utilizados y sobre todo sobre la práctica constructiva, siempre y cuando también conociendo el comportamiento del pavimento en servicio y el resultado de todas estas variaciones en conjunto es lo que hace que se tengan ciertos comportamientos como se vieron en las gráficas. La variación del comportamiento de las secciones idénticas en el comportamiento de las secciones en años y cómo esto pues genera este tipo de agrietamientos y todo como se tiene. ¿De acuerdo? También el impacto de la variabilidad en el comportamiento de pavimentos y las diferencias entre cada uno de estos valores y la adaptabilidad del método de diseño utilizado, pues esto contribuye siempre a las variaciones de este comportamiento. Debemos tener en cuenta siempre las medidas de la variabilidad sobre la desviación estándar y los coeficientes de variación, como también siempre los resultados que se tienen según los ensayos de los laboratorios, el comportamiento de las características de la subrasante del suelo, los espesores y las capas de pavimento y demás. Las variabilidades en los resultados y los ensayos de laboratorio, pues bien, acá como se puede ver en cuenta, tiene el factor de la temperatura, tiene los megapascales en promedio y tiene cada una de estas deformaciones horizontales, ¿de acuerdo? La variabilidad en las propiedades de los suelos de la subrasante, pues podemos ver acá la tabla donde se habla acerca de la composición de los suelos y de la unidad homogénea del diseño. Las variabilidades de los espesores de las capas de pavimento y todo lo que son las tablas que se tienen respecto a cada uno de los comportamientos. Por ejemplo, las capas del concreto asfáltico, suelo de cemento, base granular y la subbase granular. La variabilidad en la compactación de las capas inferiores, cómo se maneja en las tablas según cada uno de ellos, tanto en la parte granular, los rellenos, la subrasante, la densidad seca granular y la subrasante. Siempre también conociendo la variabilidad en los parámetros de los materiales y de las mezclas. Todo esto son las variabilidades que encontramos en los sistemas de pavimento. Acá podemos ver las tablas de la variabilidad típica según el CBR de los materiales. Y aquí podemos ver en el porcentaje cómo se encuentra, cuánto es lo mínimo, cuánto es el promedio y cuánto es lo máximo que se tiene. La variabilidad también en las capas del AASHTO y la variabilidad de los asentamientos y el contenido de aire de mezclas en concreto. Todo esto se hace respecto a qué? Pues respecto a la variabilidad de la resistencia a compresión de los cilindros que quedan de estudio de concreto a los 28 días de este curado, cuáles son los resultados que se obtienen y demás. ¿Qué se hace pues para que estas variabilidades también tengan los parámetros del tránsito? Recuerden bien que esto también tiene un factor fundamental cuando la vía ya está en uso sobre los 5 tramos de la red vial, en este caso pues Colombia,
y cómo fueron los coeficientes de variación de cada uno de ellos. Los daños de los caminos cargados, cómo se hace el factor de daño en promedio de cada uno de ellos. La variabilidad del pavimento ya construido y cómo se suelen trabajar según la capa de rodadura, donde se suelen generar estas variabilidades de daño, las deflexiones que se tienen respecto a cada uno de ellos, las deflexiones y demás. La aplicación de estas variabilidades en los sistemas de pavimento, cómo se hacen las aplicaciones de la optimización del muestreo y del ensayo, la aplicación del diseño estructural de pavimentos y el uso de los ensayos que se tienen pues para hacer las hipótesis de aceptación o de rechazo de los materiales y de la distribución de los materiales también. La optimización del muestreo y el ensayo pues se tiene en cuenta siempre los valores promedio entre la muestra y de la aprobación, ¿de acuerdo? Se denomina pues el límite de precisión. La optimización del muestreo y el ensayo pues tiene ciertas características, ¿de acuerdo? Con un nivel de confianza, las ecuaciones para hallarlo y demás. Acá podemos encontrar las ecuaciones. Recuerden que esta documentación va a quedar a disposición de ustedes pues para que las puedan ver más a detalle, porque pues de manera general vamos a estar explicando cada uno de los valores. La optimización del muestreo y pues cómo se hace la solución respecto a las ecuaciones para hacer la optimización de cada uno de ellos. Luego, posteriormente a ello, hacemos el diseño estructural del pavimento, teniendo en cuenta los parámetros de confiabilidad del diseño y pues la probabilidad de que el pavimento cumpla con la función del diseño que se hizo. Siempre siguiendo pues estas premisas para el diseño estructural del pavimento. Acá podemos encontrar un ejemplo de aplicación sobre cómo se hace para los diferentes niveles de confiabilidad y para el tránsito, cálculo de los espesores que se tiene, si se va a trabajar con una confiabilidad de sea del 50%, 80% o 90%. Recuerden que esta confiabilidad va hasta un margen de 100 puntos, ¿de acuerdo? El uso de ensayos de hipótesis pues para saber si esto es aceptado o es rechazado, siempre y cuando siguiendo las definiciones de las decisiones estadísticas sobre la decisión que se toman en las poblaciones, teniendo en cuenta las muestras que se sacan de la misma y la parte estadística sobre las distribuciones de probabilidad. ¿Qué pasa si se tiene, si se supone que la hipótesis es nula? Pues esto se denota siempre y cuando siguiendo los procedimientos estadísticos y sacando también una hipótesis alternativa. Los ensayos de hipótesis y el error estadístico sobre la desviación estándar y demás tienen aquí un papel fundamental para sacar cada uno de estos valores si se aceptan o se rechazan. Por estos son estudios pues de que ustedes pueden ir a ver en detalle, y los valores en Z para algunos niveles, sobre los ensayos de una y de dos colas, los valores críticos para una cola, para el nivel de significación tanto de 0.1 hasta 0.01, ¿de acuerdo? Acá podemos ver pues los ensayos que se hacen y las ecuaciones que se usan para saber que pues se hacen también ya cuando está en servicio deflexiones, se hacen estudios de deflexiones, se miden siempre pues al azar en cualquier tramo. Con eso podemos observar cuántas son las deflexiones del comportamiento de la vía, pues y del nivel de tránsito también para la cual fue diseñada. Acá podemos ver todo lo que significa el valor de estadístico del ensayo y cuáles son las partes que se rechazan, cuáles son las partes que se aceptan en las hipótesis. Acá podemos ver un ejemplo pues de que es el ensayo de la hipótesis para muestras grandes y podemos ver la solución respecto a lo que se conoce pues en estadística como la campana de Gauss. La solución a cada uno de los ejemplos y cómo los valores siempre deben quedar, pues se rechaza la hipótesis o se anula teniendo en cuenta ciertas propiedades estadísticas. El uso de los ensayos de las hipótesis, pues tanto para la aceptación como el rechazo, tienen en cuenta muchas variables y siempre y cuando se cumplan con el valor estadístico de los ensayos. ¿Cuál es el objetivo de esto en la aplicación de la variabilidad de los sistemas de pavimento? Buscar la forma de optimizar nuestro diseño y que no pase lo que pues pasó en los años 90 e incluso antes, sobre que se hacían estudios con una resistencia muy superior, pero al momento de construirla no llegaba sino tan solamente al 50% de lo que realmente se había hecho el estudio para que funcionara. Entonces acá nos hablan acerca de todos los análisis, las tablas de cada uno de ellos y los niveles de calidad como se tienen en cuenta en las tablas. También pues podemos encontrar acá las especificaciones de la construcción
y la orientación estadística sobre la solución de cada uno de ellos, conociendo el nivel de calidad, el factor de calidad, el factor de pago y el límite inferior, ¿de acuerdo? Cumpliendo con las defecciones en ensayo cuando ya se encuentra en tránsito, haciendo los ensayos anteriores a hacer el diseño, es decir, probando los materiales y tomar de allí los niveles más confiables de cada uno de ellos. Pues bien, esto sería a términos generales lo que trata acerca de la aplicación de la variabilidad en los sistemas de pavimento y la importancia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones.